Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es miércoles de la sexta semana de Pascua. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo 16, versículos 12 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso he dicho que todo que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Estamos todavía en este último discurso de Jesús dentro del contexto de la última cena. Y Jesús sigue preparando a sus discípulos, ya los ha dejado pues muy conmovidos y quizás aún tristes por las palabras que les ha compartido de su ya próxima salida o éxodo, palabra griega que utiliza aquí el evangelista Juan, que hace referencia a su pasión, muerte, resurrección y ascensión al Padre. Pero nuevamente les recuerda que les enviará al Espíritu. Él tiene que regresar al Padre y tiene que irse por diferentes motivos. Ya lo hemos comentado antes. El principal es de que tiene que regresar al Padre para que después de que Él regrese al Padre les mande el Espíritu Santo. Y también tiene que irse para que ellos empiecen a caminar ya en la fe y que por tanto pues se les tiene que quitar el consuelo de la presencia física de Jesús para que ellos empiecen a creer en el Espíritu que se les dará. Y también para que empiecen a creer en ellos mismos. Esto, en cierta manera, es la experiencia cuando el hijo o la hija deja la casa por primera vez y tiene que desapegarse de la presencia física de sus padres y tiene que confiarse en la formación que se le dio y también empezar a creer en sí mismo, ¿no? Empezar a caminar ya tomando sus propias decisiones y aunque quizás cometan errores, pues también los errores, las decisiones equivocadas le servirán a ese hijo o esa hija para madurar en su crecimiento. Pues igualmente algo similar aquí tiene que suceder con los discípulos de Jesús. Se les tiene que quitar el consuelo de la presencia física de Jesús para que ellos empiecen a caminar en la fe y en el Espíritu, para que empiecen a confiar en ese Espíritu que habita en ellos, el mismo Espíritu que también habita en Jesucristo. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender». Jesús, como el buen maestro, se da cuenta de que sus discípulos aún no tienen la capacidad para absorber todo cuanto Él quiere comunicarles. Ahora, desde el punto de vista de Dios, podemos hablar del tiempo Kairos y el tiempo Cronos. Son dos diferentes nociones del tiempo. El tiempo Cronos habla del tiempo que se mide con el reloj. El tiempo Kairos es el tiempo según la eternidad, el tiempo de Dios, que cuando Dios decide que las cosas tienen que suceder, sucedan, ¿no? En los evangelios, particularmente en este de Juan,
Constantemente Jesús habla de que su tiempo no ha llegado. Es el tiempo Kairos, cuando Dios determine que ya las cosas tienen que llevarse a cabo porque es el tiempo apropiado, el tiempo que Dios ha determinado. Y hasta ahora, pues todo cuanto Jesús quiere enseñarles no es el tiempo apropiado porque no tienen la capacidad, sus discípulos, para absorber todo cuanto Él quiere compartirles. Ya llegará el tiempo, y el tiempo será después de su pasión, muerte, resurrección y la ascensión, particularmente cuando se les dé el Espíritu Santo y les abra la comprensión de todo lo que Jesús les enseñó, en cierta manera, para que les ayuden a entender todo cuanto ellos han presenciado, en escuchar, en ser testigos, y principalmente ahora que están a punto de pasar también ellos mismos a vivir en una forma diferente que Cristo, la pasión, muerte y resurrección. Que para Jesús pues es una entrega completa a la voluntad de Dios Padre. Aún hasta la muerte para sus discípulos se les quita todas esas esperanzas que ellos habían puesto en esa idea falsa, en esa idea equivocada de Jesús, de lo que según ellos entendían del Mesías, que no era necesariamente como Jesús se autoentendía. Y el Espíritu les ayudará a entender claramente no solamente lo que Jesús les enseñó, sino también el significado de lo que están por vivir ellos mismos: la pasión, muerte, resurrección y la ascensión de Jesús. Y esto hará referencias el verso que sigue. Así que aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, aquí el evangelista Juan utiliza un nuevo nombre para hablar acerca del Espíritu, el Espíritu de la verdad. Ya Jesús también hablaba de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues aquí también está hablando el evangelista Juan del Espíritu en los mismos términos que Jesús habla de sí mismo, de que es la verdad. Pero el Espíritu no habla cosas de sí mismo, sino que el Espíritu comunica solamente lo que escucha, lo que recibe de Dios Padre como del Hijo, ¿no? Así que aquí también se nos da esta unidad que existe en la Santísima Trinidad, aunque el concepto de este dogma de la Santísima Trinidad aquí no se encuentra desarrollado. Aquí ya vemos los elementos de que hay una unidad plena entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, que así como Jesús manifiesta la gloria del Padre para con sus discípulos, de que Él es el intermediario, pues igualmente el Espíritu Santo manifestará la gloria de Jesús y será el intermediario entre Jesús, sus discípulos y la iglesia que está por nacer, ¿no? Y cuando habla acerca del Espíritu de la verdad, los irá guiando hasta la verdad plena, y particularmente esta verdad plena parece hacer referencia más a la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, porque es esto lo que los tiene más entristecidos, más en cierta manera frustrados, porque no saben qué hacer con estas palabras de Jesús. Y es el Espíritu que cuando venga es quien los llevará a entender, a comprender y a asimilar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo como una experiencia por la cual también ellos renacen a esta nueva vida de la resurrección. Dice, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Aquí ya entra a un tema diferente, donde quizás hasta haciendo referencia a la acción profética del Espíritu. Recordamos que en el Antiguo Testamento los profetas eran inspirados por el Espíritu de Dios, y por medio de esa inspiración, pues los profetas pasaban a ser los portavoces de Dios, los intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. Igualmente aquí el Espíritu del Padre y del Hijo, pues
será quien inspirará, quien revelará, quien completará la revelación de todo cuanto Dios aún está por llevar a cabo por medio de Jesucristo. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Nuevamente aquí la unidad entre el Espíritu y Jesús, que es un reflejo de la unidad entre el Padre y el Hijo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Aquí regresa nuevamente el evangelista Juan a hablarnos de esta íntima unión entre el Padre y el Hijo, y que el Espíritu Santo hablará de lo que el Espíritu recibirá y escuchará de tanto de Jesús, de Cristo, el Hijo único de Dios, el Mesías, como del Padre también. Por eso he dicho, dice Jesús, que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Este es el Espíritu que se nos da por medio de nuestro bautismo. Este es el Espíritu que Cristo deja para guiar a la iglesia. Por ejemplo, cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, aunque son los personajes de Pedro y Pablo en los que se enfoca este segundo volumen de Lucas, en realidad es el Espíritu quien es el personaje central de este libro de los Hechos de los Apóstoles, porque es el Espíritu que va guiando a esta iglesia naciente, que va fortaleciendo, inspirando y también a veces empujando, jalando a los discípulos a ir a dar un paso hacia donde Dios los llama. Por ejemplo, recordamos cuando esta iglesia naciente pues tiene que confrontar uno de los primeros retos de cómo recibir a los no judíos, porque los primeros cristianos, la mayoría eran judíos, y después cuando el evangelio venía trayendo a no judíos o a paganos, pues entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo recibirlos? Si los tienen que hacer primero judíos, o sea, circuncidarlos, particularmente a los hombres, o no. Y es ahí donde la iglesia tiene que dar ese paso más allá de las expectativas de la comunidad judía, más allá de lo que significa ser un cristiano, aparte o quizás en contraste de la comunidad o de la fe judía. Así que aquí en este evangelio, regresando a uno de los versos que ya mencioné, me gustaría ampliar un poquito más para profundizar en esas palabras cuando dice, y les anunciará las cosas que van a suceder. Obviamente aquí yo hice referencia a la tradición profética del Antiguo Testamento, que como los profetas, inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios, pues eran los portavoces. Pero aquí no está haciendo referencia simplemente a la tradición profética del Antiguo Testamento, sino al profetismo ya cristiano, ¿no? Y esto lo vemos claramente en los Hechos de los Apóstoles, como en las cartas de San Pablo, que uno de los carismas que se le da a la iglesia es del profetismo, de interpretar a las inspiraciones del Espíritu hacia donde Dios, por medio del Espíritu, estaba guiando a la iglesia. Así que aquí ya tenemos varios elementos que después, tanto en el segundo volumen de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, como en las cartas de Pablo, iremos viendo y se van desarrollando. Pero los discípulos, pues, todavía no pueden absorber todo esto que Jesús les dice. Y en realidad, para entender a Jesús no simplemente es escuchar y es entender y es asimilar. En el fondo tiene que vivirse una experiencia que marque nuestras vidas y que haga posible ese clic, ese cambio, ese voltearnos, ese reorientarnos hacia donde Dios nos llama. Y no es un proceso de simplemente de leer o de escuchar, es un proceso de dejarnos
tanto como inspirar, como transformar y a veces retar a las ideas que tenemos y también a las expectativas que nosotros a veces imponemos a Dios y hacia donde Dios nos llama. Dios en Cristo está llevando a cabo algo nuevo, ¿no? Y para esto se requiere dejarnos retar, se requiere dejarnos cuestionar aquello que quizás mantenemos como lo último, lo más sagrado, y a últimas es la voluntad de Dios lo que tenemos que seguir y no la nuestra. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.